El sol de la mañana proyectaba un resplandor apagado sobre la vasta extensión del Pacífico Norte mientras James Callahan guiaba a su viejo barco pesquero a través de las aguas agitadas. El motor chisporroteaba en señal de protesta, un sonido familiar tras 30 años de sal y abandono. James apenas lo notaba. Sus manos curtidas se movían en piloto automático, ajustando el rumbo mientras su mirada recorría el horizonte por costumbre más que por expectativa. Estas aguas habían sido botadas hacía mucho, pero la rutina era lo único que aún lo mantenía anclado al mundo. 3 horas después de iniciar la faena, algo rompió la monotonía. Una forma oscura flotaba entre las olas, a unos 200 metros por estribor. Al principio, James lo desestimó como un tronco a la deriva. Luego, se movió. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos lees. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Contra las olas de acero gris, se reveló la silueta de un perro grande. Un pastor alemán, con el pelaje pegado al cuerpo, nadaba con brazadas desesperadas y desiguales. Su cabeza apenas se mantenía a flote, levantando el hocico cada pocos segundos en un esfuerzo inútil por tomar aire. La tierra más cercana quedaba a 80 kilómetros al este. Sin naufragios. Sin restos. Solo ese animal, solo en el océano abierto, luchando por sobrevivir. James redujo la marcha. El barco cabeceó mientras cortaba la corriente. El sentido común dictaba que debía contactar a la guardia costera. Pero el perro se ahogaría antes de que llegaran. Sin dudarlo, giró el timón con fuerza hacia estribor. El barco se ladeó violentamente al cambiar de rumbo. James apenas logró mantenerse en pie. Tomó una cuerda enrollada de la cubierta, anudando un extremo a su cintura con la destreza de la experiencia. El otro lo aseguró a la barandilla. El perro ya estaba más cerca, sus movimientos eran lentos. Sus ojos se clavaron en los de James. Un destello de reconocimiento aterrorizado brilló tras el agotamiento. James no pensó. Saltó por la borda, el agua helada le arrancó el aliento de los pulmones. La sal le ardió en los ojos mientras luchaba contra la corriente, los músculos ardiendo por el esfuerzo. El perro se agitó débilmente cuando lo alcanzó, sus instintos demasiado agotados como para comprender que era ayuda, no una amenaza. James pasó la cuerda por debajo de su pecho y la aseguró. Luego pateó con fuerza, arrastrándolos a ambos hacia el barco con determinación pura. La escalera del barco parecía estar a kilómetros. Sus brazos gritaban de dolor. El perro colgaba inerte contra él, como un peso muerto. De alguna manera, lo logró. James se desplomó sobre la cubierta. El perro quedó tendido a su lado en un montón empapado. Sus costillas se alzaban bajo el pelaje enmarañado. Vivo. Por ahora, cubrió al animal tembloroso con una lona. Luego se dejó caer contra la pared de la cabina, el agua salada formando charcos a su alrededor. El barco derivaba, olvidado. Allí fuera no había reglas. Ni explicaciones, solo un hombre, un perro y el mar que había intentado quedarse con ambos. El perro yacía inmóvil en la cubierta. Su pecho se elevaba en respiraciones superficiales e irregulares. James se arrodilló a su lado, su propia respiración aún entrecortada tras la lucha en el agua. Puso 2 dedos sobre el cuello del animal, buscando un pulso bajo el pelaje mojado. El latido era débil, pero constante. El agua salada goteaba del pelaje del perro mientras James recorría su cuerpo con las manos, revisando si tenía heridas. Las almohadillas de sus patas estaban desgastadas y sangraban, erosionadas tras lo que debieron ser horas de nado desesperado. Sus costillas sobresalían bajo la piel, evidencia clara de una inanición prolongada. Los ojos del animal permanecían entrecerrados, vidriosos por el agotamiento, pero seguían los movimientos de James con una conciencia silenciosa. James se movió rápido. Tomó una toalla limpia de la cabina y comenzó a secar al perro, frotando con fuerza para reactivar la circulación. El animal no se resistió, demasiado débil para hacer otra cosa que soportar el trato brusco. Luego trajo agua dulce, llenó un cuenco poco profundo y lo acercó al hocico del perro. Al principio no reaccionó, pero tras unos segundos, su lengua salió con timidez, bebiendo en movimientos lentos y medidos. El viento se intensificó, balanceando el barco mientras nubes oscuras se reunían en el horizonte. James ignoró la tormenta que se avecinaba. Su atención seguía centrada en el perro, observando cómo poco a poco bebía más, recuperando algo de fuerza. Cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, el animal ya había levantado la cabeza por sí solo. Sus orejas se movieron al oír truenos en la distancia, pero no se asustó. Ahora había una firmeza en su mirada, una inteligencia que iba más allá del simple instinto de supervivencia. James se recostó sobre sus talones, estudiando al perro. No era solo la raza lo que sugería entrenamiento.
era su postura, incluso en ese estado. La forma en que analizaba su entorno con conciencia calculada había sacado a un sobreviviente del agua, pero ¿qué, exactamente, había rescatado? La tormenta pasó al amanecer, dejando un mundo reluciente y limpio. James salió de la cabina y encontró al perro de pie en la cubierta, su postura inestable pero decidida. Giró al oír sus pasos, observándolo con una intensidad inquietante. James se acercó lentamente, ofreciendo un trozo de pescado seco. El perro lo olió, pero no lo tomó de inmediato. En lugar de eso, estudió el rostro de James, como si buscara algo. Tras un largo momento, aceptó la comida con cuidado deliberado, sin tocar los dedos de James con los dientes. El comportamiento era demasiado preciso. Demasiado controlado. James se agachó y examinó al perro más de cerca. Su pelaje, ya seco, revelaba cicatrices, líneas delgadas y rectas sobre sus hombros y patas traseras. Heridas antiguas, curadas con precisión quirúrgica. Y luego estaba el collar. Lo que al principio creyó que era un trozo de alga marina resultó ser una correa de cuero deshilachada. La hebilla de metal se había corroído, pero una placa plana aún colgaba obstinadamente del resto de la tira. James la desprendió, frotando la costra de sal con el pulgar. El grabado estaba desgastado, pero aún legible. V7 sin nombre. Sin información del dueño. Solo esos dos caracteres estampados en el metal. James giró la placa en su mano. El perro. No, no era solo un perro, lo observaba, las orejas erguidas. Sabía lo que él sostenía. Lo reconocía, una ráfaga de viento sacudió el aparejo sobre sus cabezas. En algún lugar más allá del horizonte, se oyó la bocina grave de un barco. James guardó la placa en el bolsillo y se puso de pie. El perro lo imitó, incorporándose con fluidez a pesar de sus heridas. No apartó la mirada, había preguntas peligrosas y el océano, como siempre, guardaba sus secretos. El ruido del motor se desvaneció cuando James apagó el barco, acercándolo con suavidad al muelle desgastado de Port Ángeles. El pastor alemán permanecía inmóvil a su lado, su mirada escaneando la marina con precisión silenciosa. No había emitido un solo sonido en todo el viaje, ni siquiera cuando la embarcación se sacudía violentamente bajo los restos de la tormenta. La clínica de la doctora Elena Reyes estaba en un pequeño edificio azul al final del muelle. La campanilla sobre la puerta sonó al entrar James, con el perro siguiéndolo al talón sin necesidad de orden. La sala de espera olía a antiséptico y virutas de cedro. Una recepcionista adolescente alzó la vista de su computadora y abrió los ojos al ver al animal maltrecho. Elena salió del fondo, con el cabello oscuro recogido en un moño desordenado. Le bastó una mirada al perro para señalar de inmediato hacia la sala de exámenes. No hizo falta decir nada, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras Elena trabajaba. Sus manos se movían con una eficiencia practicada, revisaba signos vitales, extraía sangre, deslizaba un escáner portátil a lo largo de las costillas del perro. El animal permanecía perfectamente quieto durante todo el proceso, con una respiración constante. Cuando el escáner emitió un pitido sobre el hombro derecho, Elena frunció el ceño. Recortó un pequeño parche de pelaje, revelando una cicatriz tenue y lo que parecía ser un microchip, murmuró. Pero no es uno estándar. James se apoyó en la mesa de acero inoxidable, observando cómo Elena conectaba los datos del chip a su computadora. La pantalla parpadeó y luego mostró una cadena de números y una sola palabra. Desactivado. Elena exhaló bruscamente. Se volvió hacia James, con una expresión inescrutable. Esto no es una mascota. La lluvia repiqueteaba contra el parabrisas de la camioneta mientras James conducía hacia el norte por la autopista 101. El perro. No. El activo. Se sentaba erguido en el asiento del pasajero, su atención fija en el camino. Las palabras de la veterinaria resonaban en su mente. No una mascota, la cabaña que había heredado de su padre se encontraba aislada al final de un camino de grava, rodeada de altos pinos. James encendió una fogata mientras el perro recorría el perímetro, con el hocico al suelo, inspeccionando metódicamente cada centímetro del terreno. Se movía como un soldado despejando una zona hostil. James sacó su portátil, la luz de la pantalla proyectando largas sombras sobre las paredes de madera. Tecleó el número de serie del microchip, añadiendo todos los modificadores que se le ocurrían. K9 militar, operaciones especiales, desactivado. La búsqueda no arrojó resultados, solo apareció un resultado, un documento redactado del Departamento de Defensa con fecha de 6 meses atrás. La mayor parte del texto estaba tachada, pero una línea permanecía visible. Se recomienda la terminación de los activos del proyecto Vanguard tras la brecha, afuera.
una rama se rompió. El perro estaba en la puerta al instante, orejas erguidas, cuerpo en tensión. James alcanzó el rifle sobre la repisa. El bosque se había quedado en silencio, sin grillos. Sin búhos, solo el constante tamborileo de la lluvia en el techo, y la certeza silenciosa de que algo se acercaba. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas polvorientas de la cabaña mientras James se sentaba a la mesa de madera, el perro inmóvil a sus pies. El animal no había dormido. Él tampoco. El rifle yacía desmontado frente a él, cada componente limpiado y aceitado con precisión meticulosa. Sus dedos se movían automáticamente a través de la rutina familiar mientras su mente repasaba las palabras fragmentadas del documento. Proyecto Vanguard. Terminación recomendada. Afuera, el bosque permanecía anormalmente quieto. Sin ruidos de animales entre la maleza. Sin cantos matutinos de aves. Solo el crujido ocasional de las ramas de pino agitadas por el viento. James deslizó el cerrojo de nuevo en su lugar con un clic suave. La cabeza del perro se alzó de inmediato, las orejas girando hacia la ventana. Un segundo después, el crujido de grava bajo los neumáticos llegó a los oídos de James. Se movió hacia un lado de la ventana, apartando apenas la cortina para mirar. Un SUV negro con vidrios polarizados se detuvo al borde de la propiedad. El motor se apagó. Dos puertas se abrieron. El perro ya estaba de pie, los labios curvados en un gruñido silencioso. Cada músculo de su cuerpo tenso, preparado. James agarró su mochila, la llenó con munición, el portátil y la poca comida que tenía. No había tiempo para pensar. Solo para moverse. La puerta trasera daba a un sendero estrecho que se adentraba más en el bosque. James silbó en voz baja, una sola nota. El perro estuvo a su lado al instante. Detrás de ellos, una voz llamó: «Señor Callahan, solo queremos hablar». James no miró atrás. La estación de guardabosques abandonada estaba medio oculta por la maleza crecida, sus paredes de madera deformadas por la edad. James forzó la puerta obstinada. Las bisagras chillaron en protesta. Dentro, motas de polvo giraban en los haces de luz que se filtraban por los paneles rotos del techo. El perro entró primero, inspeccionando la única habitación con movimientos rápidos y eficientes antes de emitir un breve resoplido aprobatorio. James colocó su mochila sobre el escritorio mohoso y encendió el portátil. La señal era débil tan adentro del bosque, pero suficiente. Accedió a los archivos encriptados que Elena le había enviado, imágenes de los escaneos del microchip del perro, mejoradas y limpias. Ocultas en la codificación había coordenadas. Números. Una ubicación. James las cruzó con mapas topográficos. Los puntos formaban un rastro que conducía a una instalación remota en el Bosque Nacional Olímpico. Oficialmente, no existía. El perro empujó su mano con el hocico, luego arañó un cajón del escritorio. Dentro, bajo papeles amarillentos, yacía una fotografía descolorida. Un grupo de hombres con equipo táctico de pie junto a perreras. El perro en primer plano, más joven pero inconfundible, con el mismo collar. James dio vuelta a la foto. Alguien había garabateado una fecha y dos palabras. Fase Vanguard. Afuera, el viento se intensificó, aullando entre los árboles. Las orejas del perro se alzaron hacia el sonido, pero su atención permaneció fija en James. Esperando, ya no habría vuelta atrás. Las primeras franjas de luz solar pintaban el cielo de oro pálido mientras James se agachaba entre la maleza, observando el complejo a través de binoculares. La instalación era más pequeña de lo que había esperado. Un grupo de edificios bajos de concreto rodeados por una cerca de alambre. Sin guardias visibles. Sin patrullas. Solo una cámara girando perezosamente sobre la puerta principal. El perro se presionó contra su pierna, su cuerpo irradiando tensión. Reconocía este lugar. Su olor. El recuerdo. James revisó su reloj. 5:47. El cambio de turno ocurriría pronto, si se mantenían los protocolos militares. Sacó de su mochila el pequeño dispositivo que Elena le había dado, un inhibidor de señal, improvisado pero efectivo. Se movieron bajo la cobertura del bosque, rodeando hasta el perímetro oriental donde la cerca mostraba signos de desgaste. El perro fue primero, deslizándose por una abertura con facilidad practicada. James lo siguió, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. Las alarmas deberían haber sonado. Las luces deberían haber parpadeado. Pero el complejo permanecía en silencio mientras se acercaban al edificio principal. Demasiado silencio. La puerta no estaba cerrada. Dentro, los pasillos estaban oscuros, alineados con perreras vacías. El aire olía a antiséptico y algo más fétido debajo. Miedo, dolor, los rastros persistentes de animales desaparecidos hace tiempo. Archivos yacían esparcidos sobre los escritorios, algunos quemados,
otros triturados. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido con prisa al final del pasillo. Una sola pantalla de computadora brillaba tenuemente. James se acercó, el perro a su lado. El monitor mostraba una transmisión en vivo, una imagen satelital de su ubicación actual, parpadeando en rojo. Un contador regresivo avanzaba constantemente debajo. James no dudó. Agarró el collar del perro y corrió. La explosión atravesó el edificio justo cuando alcanzaban la línea de árboles. La fuerza los arrojó al suelo. El calor quemó la espalda de James mientras los escombros llovían a su alrededor. El perro se puso de pie al instante, tirando de su manga, levantándolo, empujándolo hacia adelante. No dejaron de correr hasta alcanzar la cresta que dominaba el valle. Abajo, las llamas consumían el complejo, enviando columnas de humo negro hacia el cielo matutino. James se dejó caer de rodillas, con la respiración entrecortada. El perro se sentó a su lado, observando el fuego con ojos tranquilos y sabios. Había terminado. Un año después, el arrastrero cortaba las aguas tranquilas, su motor ronroneando suavemente tras meses de reparaciones. James estaba al timón, con la piel bronceada por días bajo el cielo abierto. Un chapoteo llamó su atención hacia la popa. El perro, ya no solo un sobreviviente, ya no solo un soldado, ladró una vez, con la cola agitándose mientras daba vueltas por la cubierta. El sol de la mañana brillaba sobre su nuevo collar, cuyas placas tintineaban suavemente con cada movimiento. James sonrió y giró el bote rumbo a casa. En algún lugar más allá del horizonte, el mundo seguía girando. Los gobiernos mentían. Los secretos se pudrían. Pero aquí, en este tramo tranquilo de mar, nada de eso importaba. Las olas seguían su curso y ellos también. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para mostrar tu apoyo.